Entrevista. 7 de la mañana, 5 minutos. Vamos a iniciar el diálogo con nuestros invitados. Está con nosotros el superintendente de compañías, el abogado Víctor Anchundia, a quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. Abogado, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Hay algunos temas dentro de la super de compañías y quisiéramos empezar por este tema de la constitución electrónica o en línea de algunas compañías. Es un proceso que se ha venido trabajando años atrás, pero que creo que va tomando fuerza, abogado. Sí, la constitución electrónica de compañías es un proceso que ha ido evolucionando. Nos hemos consolidado en la institución en dar este producto a la ciudadanía. Desde el año 2014, con la reforma a la ley de compañías, fue posible acercar a los ciudadanos a la herramienta tecnológica, de tal suerte con convenios con notarios, con registradores mercantiles, servicios de rentas internas e instituciones financieras, hemos logrado desarrollar hasta este momento y con tendencia al alza la llamada constitución electrónica, en donde a través del ordenador los usuarios o accionistas registran sus nombres, sus datos, reservan denominaciones, interactúan con el notario, realizan los pagos en la institución financiera y el registrador mercantil les contesta con la inscripción de su escritura y constitución. Esto arranca en el 2011, si no me equivoco. 2014. 2014. Y ahí es que comienza a tomar fuerza, por así decirlo. Sí, el segundo hito ya ha ocurrido en estos días. ¿En qué consiste este segundo hito? Que pese a existir el procedimiento de constitución electrónica, jamás nunca prohibimos ni se dejó de desarrollar lo que se logró llamar coloquialmente constitución a pie o constitución física, como ha sido toda la vida. No podíamos prohibir aquello. El hito que le indico que ocurrió hace una semana es que ese procedimiento físico se acerca cada mes más a lo electrónico. Y este momento épico, por decirlo de alguna manera, se adecua a las disposiciones del gobierno que tienden a facilitar los trámites, que tienden a disminuir procesos. La superintendencia de compañías, en acatamiento al acuerdo presidencial de disminuir trámites, de suprimir procesos, ha dado un paso más. Y la llamada constitución física se acerca un poco más a lo electrónico. Pero que no ha dejado de hacerse. No ha dejado de hacerse. Pero lo electrónico es, o hacia allá apuntamos, mejor dicho, para ir en este proceso de irlo modernizando, ¿no? Correcto, esa es la tendencia. Pero no queremos tampoco producir un trauma o un cambio brusco en la ciudadanía. Claro, de la noche a la mañana. Exacto, entendamos. Ley de compañías existe desde 1964. Desde 1964 se han hecho las constituciones físicamente. Claro. De un día para otro no podíamos cambiar modalidad. La tendencia, si permite mostrarlo este gráfico, a esa cámara, podremos identificar cómo ha ido aumentando la constitución electrónica versus la constitución física. Aún supera la constitución física, pero si vemos los años anteriores, esta ha ido aumentando poco a poco. Aspiramos a que se iguale y posteriormente supere la tendencia a constituir electrónicamente las compañías. Es cuestión de, yo digo, abogado, acostumbrarse, de ir entrando en este mundo de la tecnología. Tenemos la generación que viene tras de nosotros y nos está empujando. Y esa generación es nativa digital y maneja con mayor destreza los aparatos tecnológicos. Aparte de eso, si me permite, aparte de eso, lo que busca la superintendencia con esto, sin perjuicio de agilitar trámites, es la transparencia. A través de lo electrónico tenemos acceso de manera más rápida y oportuna a datos de quiénes son los accionistas, cuáles son las compañías, cuál es su capital. Es decir, tenemos una base informativa oportuna y veraz. Ese es el factor o valor agregado que tenemos con estos procedimientos. Cuando alguien va a constituir electrónicamente una compañía, bueno, necesita la minuta. Ahí entra el notario, ahí entra el sistema en la que hay muchos otros involucrados, por así decirlo, directamente, para que la super de compañías reciba esa documentación vía electrónica y entonces se comience con el proceso electrónicamente hablando para la constitución de la misma, ¿verdad? Correcto. Hay varios actores que participan en una constitución. Superintendencia de compañías,
notarios, institución financiera y registradores mercantiles. Esos son los actores. ¿Y con firmas electrónicas? Con firmas electrónicas en el proceso de constitución electrónica. Pero atención, firma electrónica del notario y de los registradores mercantiles. Los usuarios, nos encantaría que todos tuvieran firma electrónica, pero no podemos obligarlos y sabemos que no es nuestra realidad. La constitución física, si me permite ahondar un poquito más, el cambio que ha ocurrido es que los abogados, porque en la constitución física deben y pueden seguir participando los abogados, son quienes elaborarán el estatuto de la compañía de acuerdo a sus necesidades. No es ningún estatuto impuesto, no es ningún modelo preestablecido. Los abogados pueden seguir teniendo la creatividad en elaborar su estatuto. La novedad es que van a llevar en un medio electrónico ante el notario. Y el notario lo desmaterializa y lo transmite electrónicamente a los registradores mercantiles. Esta es una política de simplificación en definitiva. Ese es el objetivo, simplificar los trámites. Darle agilidad. Darle agilidad al empresario. Y pensamos que dando agilidad al empresario contribuimos a mejorar la actividad empresarial en el país. Ahora, la evolución societaria del país, ¿cómo ha estado, abogado? Vean, como decía hace un momento, ley de compañías existe desde 1964. Estamos 2019. Es decir, tenemos un marco legal del siglo pasado para empresarios del siglo XXI. Definitivamente está retrasada, está llena de parches. O sea, hay que hacer una reforma completa o una nueva ley. Se ha ido haciendo reformas poco a poco. Uno de mis principales objetivos es precisamente aquello: simplificar trámites, disminuir reglamentación. La autoridad de control, es verdad, en todos estos años ha estado llena de mucha normativa, pide información en cualquier época del año, pide información repetida. Las compañías que están en el mercado de valores dan información por ser del mercado de valores, dan información por ser del sector societario, dan información por pertenecer a seguros, hay información repetida. Uno de los objetivos de mi administración es simplificar y estandarizar esa información. Es lo que buscamos. Porque de lo contrario, en el siglo XXI vamos a seguir con las mismas políticas del siglo XX y no es eso lo que buscamos. No es eso lo que buscamos y es lo que vamos a cambiar. ¿Y esta evolución societaria le ha permitido a la Super ir registrando mucho mejor el trámite? Por supuesto. En esta evolución hemos podido identificar cuáles son los lugares geográficos en el país donde hay mayor tendencia a constituir compañías. Si me permite mostrarle una gráfica, por favor, podríamos identificar dónde se concentra más la constitución de empresas. Y podremos ver que inevitablemente es en Guayas y en Pichincha. La novedad, por decirlo de alguna manera, son las otras provincias que destacan sobre el resto del país. Manabí, Azuay y El Oro, ¿no? Fíjense, son polos de desarrollo que deberíamos de prestarle atención. Aparte de ser ilustrativo una gráfica, esto puede servir para emprendedores, saber dónde están los polos de desarrollo y poder identificar dónde podrían desarrollar actividades mercantiles. ¿Y ustedes tienen clara también las fortalezas y las debilidades que tienen ciertas compañías? No ciertas compañías, sino ciertas actividades empresariales. Les invito a que ingresen al portal web de la superintendencia. En la parte de información y de estudios económicos, ustedes podrán acceder a estudios que ha realizado la superintendencia de compañías. Reflexionemos en lo siguiente: la superintendencia recibe información cruda de todas las compañías. Si sabemos leer entre esa información, entre estados financieros, podríamos establecer tendencias, estudios para contestar la pregunta que me acaba de hacer. La constitución electrónica de compañías con el tiempo va a tener que ser mucho más elevada, digo, a medida que pase el tiempo, porque no creo que sea nada difícil en el momento en que uno empieza a hacer el trámite. No, es que precisamente eso es lo que buscamos simplificar. Y tan simple es, como usted lo acaba de mencionar, buscamos esa que sea la finalidad, que todo sea electrónico. En el momento en que el interesado digita su número de cédula, automáticamente se registra con otras bases de datos y podemos saber si determinados ciudadanos con su número de cédula cuál es su estado civil, si tiene prohibiciones o no para ejercer la actividad mercantil, si está impedido o no de disponer de sus bienes, y en ese instante ya podremos saber si continúa o no con el trámite de constitución. Es que está interactuando a manera electrónica con otras bases de datos de otras instituciones. ¿Y en cuanto al balance de las empresas, abogado?
Una vez más, gracias por invitarnos en esta época. Estamos fines de abril. Hago un llamado a los empresarios que hasta el 30 de abril tienen plazo para presentar balance y estado financiero. Aquello fue uno de nuestros primeros hitos. En su momento, la Superintendencia de Compañías comenzó a receptar balances de manera electrónica. Conversábamos hace un momento, en 30 años de labor en la superintendencia, he visto cómo ha ido evolucionando la época de entrega de balances. La superintendencia se llenaba de 3, 4 cuadras de filas de personas entregando balances. Parecía un banco que estaba en crisis, la superintendencia en aquella época. Llevamos cerca de 5 años más o menos con ese cuadro ya desapareció. Los empresarios desde la comodidad de sus instalaciones presentan la información de manera electrónica. La superintendencia cuenta con alrededor de 130 servicios, de los cuales el 60% lo realizan hoy en día de manera electrónica. No solamente balances, sino transferencia de acciones, entre otros. Abogado, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted. Que tenga buen día y que lo propuesto con esta Constitución Electrónica de Compañías en la Super de Compañías sea el objetivo que se han planteado ustedes como Super de Compañías y que vaya creciendo el proceso, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. El abogado que estuvo con nosotros, Víctor Enchundia, superintendente de compañías. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer la pausa, enseguida estará con nosotros Luis